Detrás de cada gran empresa familiar hay una historia que merece ser contada. Bienvenidos a Family First, el podcast sobre el corazón de los negocios. Bueno, bienvenidos a nuestros oyentes a este nuevo episodio de Family First, hablemos de empresas familiares. Y el día de hoy me place decirles que tenemos a un sector que yo nunca había tenido. Este sector en particular, o este negocio, este core business en particular, no lo había tenido aquí en este espacio y pues siempre me encanta recibir nuevos sectores, nuevas experiencias y bueno, vamos a ir arrancando con esta familia empresaria que nos trae hoy el sector de todo lo aduanero, del comercio exterior. Vamos a estar hablando sobre estos temas que son pues de bastante importancia para nuestro país, que seguramente además vienen bastante golpeados por la realidad económica actual, por los gobiernos en sí, que siempre, pues, bien sea para arriba o para abajo, o le pegan duro al comercio exterior o no, y eso pues tiene unas implicaciones también a nivel país, pues porque nosotros importamos también muchos productos de consumo nacional. Y pues nuestro nivel de exportaciones es bastante bajo en comparación pues a las importaciones que tenemos, ¿no? Entonces, es un sector pues que siempre se ve bastante golpeado por todo lo que pasa desde gobierno, desde política pública. Entonces vamos a estar hablando un poco, obvio, sobre el sector, pero también sobre esta familia empresaria que nos va a estar contando cómo arranca todo este proceso y por qué el sector aduanero y no otro sector. Entonces, les presento acá a nuestros oyentes a Sandra Cárdenas y a María Alejandra Patiño Cárdenas, que nos va a estar acompañando en este espacio. Tía y sobrina el día de hoy. También me encanta eso porque estamos aquí como a veces siempre solemos tener papás e hijos, hoy estamos con tía y sobrina, entonces me parece chévere también esta conversación desde ahí. Y bueno, ya veníamos, ustedes, los oyentes saben que nosotros siempre tenemos una conversación previa con nuestros entrevistados antes de arrancar y veníamos hablando sobre una pregunta que me gusta hacer mucho cuando arrancamos estos espacios y es el nombre del libro. Si ustedes tuvieran que escribir la historia de la empresa familiar, cosa que además recomiendo mucho que en realidad sí lo hagan como iniciativa personal, es muy bonito también dejar eso por escrito. Si tuvieran que escribir la historia de su empresa familiar, ¿qué nombre le pondrían al libro y por qué? Ya veníamos hablando aquí de un nombre que me parece muy bonito, pero pues contémosle a nuestros oyentes, Sandra, ¿cuál fue ese nombre que se le ocurrió y por qué ese nombre? Bueno, buenos días primero que todo. Muchísimas gracias por la invitación y estamos muy contentos de estar acá compartiendo con ustedes. Nosotros, como lo mencionó, trabajamos con la parte de comercio exterior y desde el inicio, llevamos 15 años, estamos desde el 2009, y desde el inicio quisimos colocar el nombre de la empresa, algo que aunque éramos pues muy pequeños, que encerrara como algo muy grande a nivel no solamente de nuestro país, sino a nivel mundial. Y la bautizamos Mundiaduanas y Servicios en ese entonces. Y de acuerdo a la pregunta del libro, se nos ocurrió colocarle al libro como tal, Mundiaduanas, un mundo de lucha y trabajo, con el Y eso, interés que eso de es. pronto cree como el saber por qué un mundo de lucha y trabajo, por qué para la empresa es tan importante esta frase, llamémoslo así, porque nosotros nos hemos dedicado a eso, ¿no? Al trabajo diario, al trabajo fuerte, y como usted lo menciona, em, de acuerdo a cada cambio de gobierno, la normatividad, los cambios en la DIAN, es una constante lucha para poderle dar la confianza a nuestros clientes, en ese caso los importadores, que sigan trayendo sus mercancías, que siga habiendo ese comercio que es tan importante para la economía de nuestro país, que haya esa confianza y aunque hayan tantos cambios en la normatividad y sanciones y bueno, tantas cosas que puedan llegar a ver, darles a ellos esa confianza. Entonces, eso lo resumo en esto, ¿no? Una lucha constante, una lucha a diario. Bueno, me encanta. María Alejandra, ¿tú qué opinas de ese nombre? Bueno, yo creo que
Este espacio, primero que todo, es algo nuevo para nosotras. Creo que también es chévere hablar como de esto que, además de familia, pues es como una historia que abarca y va a abarcar muchas generaciones y eso esperamos, porque es un sector en el que se trabaja y yo creo que no se va a acabar como muy pronto, ojalá que no, y que es algo muy importante pues para nosotros y también para pues como tal el país, lo que traemos y lo que nosotros hacemos. Como te lo comentaba hace un rato, pues la verdad no esperaba menos que el nombre fuese el nombre de la compañía porque realmente es lo que representa una lucha y como que de uno verlo desde afuera, tanto como dentro de la empresa, pero no estar metida en ella desde el inicio, pues es verlo también como la lucha que ha tenido mis tíos para formar su empresa y lo que han construido hasta el día de hoy. Y eso es, al final, seguramente detrás de esa historia que ya vamos a conocer un poco más de del detalle de la historia, hay mucha lucha y mucho trabajo como los buenos empresarios de este país. Yo creo que uno no llega a ser empresario o a crecer una empresa, uno no de la noche a la mañana y dos, no es sencillo, es una tarea de todos los días, de preocupaciones por el sector, preocupaciones por le tengo que pagar el salario a mis empleados, uno a veces se preocupa hasta más por los empleados que por uno mismo. Y hay un montón de responsabilidades que uno tiene cuando es empresario y se reflejan justamente en ese título que yo creo que no es solamente, me parece lindo porque no solamente es un título que les aplica a ustedes, es un título que yo creo que le aplica a muchos de los grandes empresarios de este país, porque han sido muchos años de lucha y de trabajo para llegar a tener lo que tienen, cosa que también para las nuevas generaciones es importante mostrarles que esto no se construye de la noche a la mañana y que hay justamente eso, lucha y trabajo detrás de estas grandes construcciones. Entonces, contémosles a nuestros oyentes, Sandra, cómo terminan ustedes trabajando en este sector e incluso, bueno, usted qué profesión tiene. Yo no sé si usted sea de Bogotá o es de otro lugar del país. Cuéntanos también un poquito sobre usted, como para irnos conectando también con esa historia desde lo personal. Bueno, nosotros somos de Cundinamarca, em, y nuestra familia, mi mamá más exactamente desde los 19 20 años, inició en una empresa trabajando en el área de comercio exterior. Es una empresa, ya hoy en día no está, pero fue una empresa, no sé, anteriormente se llamaba Multiplas, era como de tenis, todo lo de plástico, y ella entró a trabajar en esa área. Mm, Nosotros somos dos hermanas, nos criamos acá en Bogotá, estudiamos acá en Bogotá. Y siempre estuvimos desde que tenemos memoria, estuvimos con el tema del comercio exterior. Entonces veíamos mi mamá cómo ella tenía que viajar a los puertos, cómo hacía las importaciones, todo, digamos, la parte de trabajo de ella siempre fue el comercio exterior. Sin embargo, yo estudié administración hotelera. Yo salí del colegio en el 92, estudié administración hotelera, pero no ejercí. Cuando termino mi carrera tecnóloga en comercio, perdón, en administración hotelera, ingreso a trabajar con mi mamá por una oportunidad que hay en una de las empresas en las que ella se encontraba, que ya era una CIA en ese entonces que se llamaba, y hacía todas las importaciones ya no solamente de una compañía, sino que ya estaba en un área que era muchas empresas que traían y ella trabajaba ahí. Entonces me vincula, me ayuda con la vinculación y yo empiezo a trabajar ahí. Em, ya después mi mamá se independiza y seguimos trabajando mi esposo y yo. Como para resumirle ya el tema, en el año 98, mi esposo y yo empezamos a trabajar con ella en la empresa que ella funda. Y seguimos. En el 2009, todo ese tiempo estamos trabajando con comercio exterior. En el 2009 ya se presenta la oportunidad de independizarnos entonces mi esposo y yo.
tenemos una serie de clientes, seguimos con lo del comercio exterior, ya estamos con lo del transporte de carga y tenemos unos clientes que empezamos como del sector papelero. Mi mamá siempre estuvo como con el sector de textiles y todo esto. Y empezamos a trabajar alterno y en el 2009 decidimos con mi esposo independizarnos y continuar con lo de con lo del comercio exterior, como con 3 o 5 clientes que teníamos inicialmente. Ya ahí empezamos pues a saber que era pasar de ser un funcionario, o, bueno, empleado, bueno, no sé, a ya tener a cargo otras responsabilidades más, ¿no? Ya saber que era ante Cámara de Comercio, abrir una empresa, pagar impuestos, saber que cada mes o bimestre teníamos que cumplir con un pago de un IVA, de una retención, de muchas cosas que uno de pronto en el momento de ser funcionario, pues como que no tiene mucho conocimiento de ello y tampoco cae sobre uno esa responsabilidad. Entonces, fue 2 cosas totalmente diferentes, aunque estábamos con lo del comercio internacional, pero cosas adicionales que empezaron a llegarnos y que de pronto desconocíamos y que en su momento pues no fueron tan fáciles. Adicional a ello también, empezar a conseguir más clientes, que gracias a Dios por el voz a voz y también siento que la responsabilidad y la forma en que nosotros brindamos el servicio que estábamos vendiendo, porque nosotros vendemos es un servicio, el buen trato, ya de acuerdo a eso, el voz a voz ya nos empezó, entonces ya nos decían, mire, es que yo tengo un amigo que también tiene una empresa y quiere importar, no sé qué, no, nos vamos para allá, ¿sí? Lo de nosotros, la verdad, la publicidad fue como, no fue mucha, pero el voz a voz nos ayudó bastante y bueno, así hemos ido creciendo, aunque fuimos Porque buenos. Sandra, porque Sandra, perdóname, y la interrumpo, porque decidir emprender. Es decir, si uno está tan comodito por allá, bueno, eso es un puesto cómodo, eso es un puesto ahí calientico, uno está ahí tranquilito, no se tiene que preocupar mucho por las cosas. ¿De dónde nace esa necesidad o ese venga, salgamos juntos a emprender? Y cómo fue también ese proceso, que seguramente al principio pues también tuvo un montón de retos, también de trabajar con el esposo, porque claro, ahí también pues lo tengo que ver más seguido y eso trae otros retos también para la relación. ¿Cómo fue todo ese proceso y por qué emprender? Yo creería que ahí no hubo un cambio, no hubo como un cambio porque como le manifesté, desde que yo me casé con mi esposo, nosotros empezamos a trabajar en la empresa de mi mamá, entonces como que siempre estuvimos juntos en el tema del trabajo. ¿Por qué emprender? Porque vimos la necesidad, siempre hemos sido como enseñados a tener como la independencia, y aunque estábamos en la empresa de mis padres o de mi mamá en este caso, vimos también la oportunidad de seguir como el ejemplo de ella, ¿no? Que ella hizo empresa, sí, que nos enseñó a tener nuestras cosas, siempre pensamos como en ir más allá, ¿sí? Como querer un poco más. Adicional a ello, pues también los compromisos, ¿no? Nosotros tuvimos un hijo, tenemos un hijo, y ya en ese entonces pues tenía 8 añitos, la situación económica siempre un poquito apretada para la empresa. Toda empresa siempre en algún momento tiene un pequeño bajonazo. Entonces ya mi mamá no nos pudo tener a nosotros, pues a los dos en la empresa, sino solamente uno. Entonces hubo como situaciones que nos llevó a mirar, bueno, nosotros tenemos que hacer algo adicional. El famoso plan B que a veces uno piensa. Entonces dijimos, no, ahí conseguimos ciertos clientes. Mi esposo ubicó unos clientes que nos llevaron allá a tomar esa decisión. Y bueno, gracias a Dios, detrás de eso se vinieron más y más cosas, entonces ya continuamos por ese lado. Pero fue más como el decir la independencia y también un poquito más de ayuda, porque las cosas empezaron no como venían, digamos, sino que ya se vino una situación un poco diferente a lo que veníamos. Entonces ese confort de pronto del que usted me habla no era como tal, no. Yo hablo de que eran otras cosas porque a nivel general, cuando uno está de funcionario de una empresa, no hay como esas preocupaciones que cuando decidimos dar el paso, empezaron a llegar y fueron retos y cosas que, gracias a Dios, pues
los pudimos ir en el camino arreglando. Además que nosotros cuando nos independizamos, nosotros fuimos intermediarios. Nosotros no fuimos directamente agencia de aduanas o CIA. Nosotros teníamos que tener unos aliados a lo que nosotros ofrecíamos. O sea, nosotros nos independizamos siendo como el departamento de comercio exterior de cada compañía a la que nosotros le ofrecíamos, pero nosotros teníamos que contratar una agencia de aduanas, una CIA. Entonces era más complicado porque era vender el producto de una compañía aliada a nosotros, más no totalmente directa. Si me hago entender Ujú, lo que ujú. nosotros hacíamos. Claro, Intermediarios. y eso genera otro reto adicional, obviamente siendo intermediarios. Bueno, Exacto. súper. Y en esa historia que arranca, bueno, que arranca desde mucho antes, ¿no? Pero digamos que cuando se independizan ustedes en el 2009, me dices tú que tienes un hijo, ¿cuántos años tiene tu hijo en este momento? En este momento 26 años. 26 años, o sea, es mayor que María Alejandra. Sí, Sí, Ok. 5 años encima. 5 años Ok. nos hemos llevado, sí. Y a María Alejandra, bueno, y cómo María Alejandra se ha ido conectando también con toda esta historia. Ya seguimos con la historia, pero vamos aquí a meter también lo que ha sido la visión y el conectarse de María Alejandra también con la empresa de los tíos, además, que pues también pues es un poquito diferente en este caso porque no es la hija, pero pues también ha habido una conexión seguramente ahí. ¿Cómo te has venido tú conectando con la empresa? Bueno, yo la verdad desde muy chiquita he visto cómo trabajar siempre a mi abuela, a mi tía, a mi mamá, pues en cada uno de esos aspectos. Pero antes me acuerdo mucho que tenían como tal una bodega en la cual trabajaban todos como más pegados y como que el recuerdo que tengo más presente es llegar del colegio y era no irme para mi casa, sino estar en la bodega. Entonces siempre me la pasaba en la oficina de mi abuela o me pasaba a la oficina de mi tía o incluso la oficina de mi tío. Entonces como que todo el tiempo estaba en esa oficina rodeándome de todo lo que hacían. Entonces escuchaba como por ejemplo mi abuela en su tiempo pues hablaba de que el textil llegaba en cajas y yo era la más feliz buscando las telas más suavecitas para molestar, lo que se quedaba dentro de la empresa, con qué me podía quedar para mirarlo, o por ejemplo, tengo un recuerdo muy lindo y era cuando, no sé si todavía tienen ese cliente, pero traía como los vasos de que salían de una película, entonces los coleccionables, Publicidad. sí, todo Publicidad. eso. Y me llevaban y todavía tengo un recuerdo muy como presente y es que mi primera bicicleta vino de ese cliente porque no la dio. Entonces también como que ver como todas las compañías y ver como todo lo que hacían, pues era como impresionante y ver como que admiro desde muy chiquita y es como ver que en la familia las mujeres son las que más salen adelante. O sea, ver a mi abuela trabajar tan duro y hoy en día seguir siendo una mujer como tan fuerte en ese aspecto empresarial, pues me parece admirar. Que mi tía ya ha conseguido su propia empresa y que hoy en día pues la admiro y por eso decido trabajar con ella y sobre todo también pues mi mamá, que siempre ha sido como mi pilar en la lucha y es como de ellas dos, de mi abuela y de mi tía, trabajar en el mismo sector, ver a mi mamá como salirse un poquito de ese radar y hacerlo de ella, como trabajar fuera de eso también como que me inspira a que puedo también tener dos formas de ver las maneras de trabajar, tanto como en una empresa familiar, como también ser capaz de trabajar sola en lo que de pronto me llegue a gustar o pueda encontrar un gusto adicional. Yo decido trabajar con mi tía y es curioso, fue hace un Dos año, años. 2 años, Vamos a cumplir dos 3 años. años, 2 años que yo decido, Apro- pero me da risa que yo le dije como que yo quería trabajar, pero solo era por la experiencia, que sentía que como que se me venía lo de la universidad, iba como por tercer, cuarto semestre y yo decía como ok, todavía tengo tiempito en la universidad, pero ¿qué va a pasar en una práctica? Yo no me sé manejar con la gente, no sé cómo vender en caso tal, qué se hace dentro de una empresa, cómo me manejo mis tiempos, ya va a ser mucho más diferente. Y siempre he tenido como la costumbre de hacer algo, de tenerme como ocupada en algo. Y en ese momento, pues yo le digo a mi mamá como quiero trabajar, pero tampoco quiero irme a algo tan afuera porque siento que tengo mi responsabilidad y es la universidad y de la cual tampoco voy a como arriesgarla por un trabajo que todavía realmente no es necesario para mí.
yo le pido a mi tía y le digo que hablemos, voy a la casa de ella, le explico como lo que quería, incluso le digo, no me pagues, solo quiero estar ahí, o sea, ponme lo que sea, yo trabajo para ti, pero es más la experiencia de cómo es tener un jefe y lo que vaya a hacer. Pues ahí coordinamos que sí va a trabajar realmente, o sea, con un sueldo, y ver el proceso que ella hace ahora más directamente, trabajar de lo que ella hace, la admiro aún más. Admiro el trabajo y que se vienen cada día retos y de los cuales he aprendido y que me ha dado como enseñanzas también para mejorar como en mi ámbito personal. Yo era una persona que se levantaba, que bueno, estudiaba y ya. En cambio, hoy como que me organizo más de saber, tengo responsabilidades, que le cumplo a ella con un trabajo y aunque es mi tía que me consiente, realmente es también verla como una jefa y respetar ese puesto que ella me ha dado y la responsabilidad que me ha soltado también dentro de la empresa. Pues felicitaciones por eso. La verdad es que de lo que solemos ver es eso primero que tú mencionabas, pues chicos que van a la universidad y pues que también está bien, cada uno decide cómo va llevando su proceso. Pero a veces también nos hace falta poder vivir esa experiencia un poco diferente y que eso enseña muchísimo. Entonces, el proceso que tú estás llevando seguramente es un proceso y te lo digo porque lo he visto con muchos de mis compañeros que en su momento, cuando estábamos en la universidad, se pusieron la 10, llamémoslo, y dijeron, yo quiero empezar a hacer cositas. Y entonces empezaron a emprender y empezaron a trabajar en las empresas de su familia y eso hoy en día, ya cuando uno lo mira en perspectiva, uno dice, wow, eso tiene un impacto impresionante en el desarrollo de ese profesional en los próximos 10 años, eso te va a servir de muchísima o te va a ser de muchísima utilidad. Entonces, felicitaciones por esa iniciativa, porque es una iniciativa además que nace de ti y no es una iniciativa en la que tu tía o tu mamá o tu abuela te hubieran dicho es que usted tiene que, ¿no? Yo no tengo que. Y de pronto a veces cuando es impuesto, como que, y sobre todo cuando somos jóvenes, como que menos nos suena, versus es una iniciativa mía, me parece lindo, además obviamente estamos rodeadas de mujeres súper emprendedoras, bellas, tu mamá, tu abuela, em, que han sido emprendedoras seguramente de muchas maneras, porque el emprendedor no es solamente el que monta empresas, sino hay emprendedores de vida también que salen adelante, incluso trabajando en una empresa. Pero vemos que ese ejemplo que tú has tenido de esas mujeres poderosas de tu familia, pues te llevó seguramente a decir, yo quiero tener como una experiencia diferente y nace de ti irle a decir a tu tía, venga, yo quiero trabajar con usted. Y muy bonito también de la tía haberle dicho como, no, 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 yo también lo voy a pagar, porque parte de lo que hacemos a veces cuando somos familias que omitimos ciertas cosas que son importantes en cómo realmente llevamos de la mejor manera la empresa familiar. No por tú ser mi sobrina no te voy a pagar o te voy a pagar en exceso, porque Mm. suele pasar mucho, una de las dos. O no te pago porque de pronto tú vas a ser el dueño de esto porque aprovecho y te tengo ahí de gratis, o te pago un montón que uno dice, porque tampoco. Entonces, y eso va generando además, y les debo decir que va generando una madurez de la familia empresaria, que es muy importante para luego, más adelante, poder hacer un proceso de tránsito generacional, que seguramente más adelante, porque igual, Sandra, todavía tú eres súper joven, pero más adelante, cuando ya estén en ese proceso, va a ser mucho más fácil porque entendemos ciertas cosas y porque supimos hacer la tarea bien hecha, supimos entender que si bien tú eres mi familia, eres un empleado de la empresa que tiene un salario y tiene unas obligaciones y unas responsabilidades. Y eso es supremamente importante para poder medir la madurez de una empresa familiar. Y he encontrado mucho que en las familias empresarias, donde la mujer tiene un papel protagónico, encontramos mucho más ese nivel de madurez en comparación a empresas familiares en donde el papel protagónico lo tiene más el hombre. Lo he visto mucho más, porque claramente las mujeres tenemos pues unas habilidades también diferentes y pensamos de una manera diferente con respecto a ciertas cosas. No estoy diciendo que todos que en las familias donde predomina como el protagonismo del hombre no se pueda dar, se da en muchos casos, pero lo hemos visto mucho más en estas familias lideradas por mujeres que por hombres. Así que bueno, felicitaciones por eso, de verdad que me parece muy bonito ver que han logrado esa conexión.
Y bueno, y Sandra, cuéntame, ¿tu hijo cómo se ha conectado también con la historia? ¿Él ya trabaja con ustedes también? ¿Cómo ha sido también todo ese proceso para él? Sí, efectivamente. Voy a hacer una acotación a lo que nos está hablando, o lo que estamos hablando, y es que por más que ha sido una empresa familiar, desde el principio, inclusive desde cuando nosotros empezamos también en la empresa, mi mamá, siempre hubo esa exigencia, sobre todo del horario, del cumplimiento, ¿no? Donde entrábamos a la oficina o a la bodega, como la llama Alejandra, y ya ahí no éramos ni mamá, ni era la señora tal, doña, era así. O sea, los que sabían del entorno que teníamos, éramos familiares, pero inclusive había muchos clientes que ni siquiera sabían que nosotros éramos familia porque estaba ese respeto, estaba ese, digamos, ese trato, no es que sea un irrespeto, no, sino ese trato y, y ese compromiso de cumplir los horarios, de tener las responsabilidades, eso siempre se diferenció y decíamos, bueno, de puertas para allá, de puertas para adentro es la jefe, somos los que tenemos que tener muchas responsabilidades y afuera sí ya empezamos a ser nuevamente familia. Entonces, esa parte la hemos tenido y así lo hemos ido trayendo siempre, siempre. Entonces, yo creo que eso es un éxito, eso es un éxito. Con relación a lo de nuestro hijo, bueno, nuestro hijo empieza a estudiar, como le estaba contando, nosotros somos intermediarios en comercio exterior, en ese entonces todavía veníamos con intermediarios en comercio exterior. Sí. Em, y mi hijo sale de su colegio. Cuando él cumple los 18 años, directamente se vincula a la empresa. Ya empieza a hacer también sus pinitos. Está también estudiando. Él es administrador de empresas, con énfasis en finanzas. En finanzas. Finanzas. Le gusta mucho la parte de las finanzas. Em, Aún, bueno, salió de la universidad y él para sus prácticas, pues no las hizo acá en la empresa con nosotros, porque pues la verdad nosotros somos muy, muy pequeñitos. Él hizo sus prácticas en AMB, Sí. pero alterno seguía trabajando con nosotros. Em, ya cuando él termina, se gradúa y todo eso, ya se vincula a la empresa. Eh, y ya nosotros vemos la necesidad y ya por la colaboración también que él nos empieza como a dar y analizar con la empresa, nos vemos como en el proyecto de ya convertirnos en agencia. Esto lleva una cantidad de cosas porque el capital de trabajo, la normatividad, eso es, bueno, eso ni para qué me extiendo, se nos iría quién sabe cuánto tiempo en la explicación, pero duramos en el proyecto 2 años y medio haciendo la transición de que nos volviéramos ya no los intermediarios, sino los directos como agencia de aduana. Y gracias a mi Dios y al trabajo de un equipo y de todos los que pertenecemos al grupo y todos los que hemos trabajado, logramos, y bueno, fue una sociedad también, porque pues nos unimos, otros 3 socios, con mi hijo, también él está dentro de la sociedad y logramos sacarlo y este año ya empezamos a funcionar directos como agencia de aduanas, con Agencia Mundiaduanas también. Entonces, fue un logro y fue una lucha también de 2 años y medio propiamente, porque papel va, papel viene, requerimiento, la DIAN, visitas, bueno, eso es una cantidad de cosas, pero vuelvo y digo, el grupo de trabajo y todos contribuimos y lo logramos. Entonces, subimos un escaloncito más, acá hay un escalón más. Entonces estamos muy contentos porque ya empezamos a funcionar desde abril como tal. Nos dieron la aprobación el 29 de diciembre. Entonces, ahí vamos. Sebastián trabaja con nosotros también. Él, desafortunadamente hoy no pudo estar, pero él está acá también. Maneja la parte financiera y de comercio exterior y maneja la oficina de Cartagena. Él vive acá, pero maneja también la oficina de Cartagena. Bueno, y Ahí además, vamos. felicitaciones por ese logro. Nos Muchas conecta gracias. nuevamente con el nombre del título, ¿no? Además, Sí, el nombre del sí, libro. sí. Por eso no lo El nombre del cambio. libro. Por Sí, eso no no, lo no, no. cambiamos. No, Eso era está. ese. ¿Era ese o era ese? Y era ese o era ese, o sea, 2 años y medio dándole para poder sacar, entre otras no sabía que era como tan complicado volverse agencia aduanera, pero me imagino que eso Sí, sí debe tener todas las regulaciones de la vida también sí, claro, entre más regulado también es porque ahí, y todos sabemos que
Se curan mucho en salud de temas de lavado de Sí, activos, sobre todo. mercancía, mercancía que no debería pasar por ahí, en fin, digamos, todas Mal esas manejo. cosas que uno ve todo el Uy, tiempo sí, que terrible. pasan y Y que es vigilados supremamente de todas complicado. maneras. Sí, es complicado porque somos un bracito de la DIAN. Entonces, esto es una, sí, así nos llamamos y de verdad que eso no es, vuelvo y digo, no es imposible, pero no es tan No es fácil. fácil. Sin embargo, y Alejandra estuvo acá desde el proyecto y ella sabe cómo ha sido el día a día de las cosas. Entonces, también eso ha sido muy bueno y es pues algo más, vuelvo y digo, sí, yo lo llamo un escalón más, un escaloncito más. Y tiene que ir mucho más allá, ¿no? Esa es la idea. Y bueno, teniendo en cuenta también como las ideas de los muchachos, porque uno no se puede encasillar y quedarse solamente, es que yo en el 2009 yo hacía de tal manera, es que en el 2009 yo llevaba la contabilidad de tal manera, es que en el 2000 no, hay que ir evolucionando porque todo va cambiando. La tecnología, las normas, muchas cosas que uno también tiene que irse adaptando a esos cambios y también ir enriqueciendo la compañía y, bueno, con el capital humano que uno también tiene y con los que cuenta. Entonces, Y eso, como eso es dices lo que hemos tú, hecho. un escalón más, porque así es la vida. La vida es eso. La vida es un constante, un escalón más a nivel personal, a nivel laboral, a nivel de familia. Siempre es un escalón más y uno siente ahí que está como atravesando una serie de retos diarios, porque son retos diarios que lo van llevando a lugares donde no a veces incluso ni se imaginó poder haber llegado, ¿no? Porque eso también hace Así parte es. como del proceso. Y con todo eso que estamos hablando, si pudieras crear, vámonos para la cápsula del tiempo, si pudieras crear una cápsula del tiempo que pudieran abrir las futuras generaciones, pueden ser incluso los hijos, un nieto tuyo por ahí, ¿cómo le llamaríamos? Los hijos de María Alejandra serían tus qué? Sobrinos segundos. Sobrinos segundos, un sobrino segundo. Si pudiéramos dejarles una enseñanza en una cápsula que abrieran en un futuro, ¿cuál sería y por qué? ¿Qué crees que les podríamos dejar por ahí? Pensaría que la constancia, que, que siempre se tenga un sueño, que siempre haya una solución a las cosas que uno tenga, que se le presenten. Yo, aparte de lo que le comenté cuando iniciamos la empresa, también lo hicimos, le comentaba, era porque se estaba presentando una situación complicada, pero que tratamos de ubicar una solución y esto nos ha llevado a donde nosotros vamos hoy en día. Entonces, yo, ¿qué le podría decir a mis nietos y a mis sobrinos y todo? Que continúen con lo que venimos, que hagan lo que les guste, porque también que saca uno con tener una empresa, por decir algo. Y si lo que a mi hijo, por decir algo, le gusta es otra cosa, pues tampoco se trata de eso, que porque tiene que llevar, no, ese tiene, no, que hagan lo que les gusta y que les guste el trabajo. O sea, yo digo que una persona que le gusta el trabajo, después viene claro que sí, el estudio, todo eso es importante, pero yo no saco nada de pronto con tener un estudio, una cantidad de cosas, si no me gusta trabajar. Entonces, yo pienso que uno de padre también tiene que enseñarle a los hijos desde pequeños a que les guste el trabajo, en lo que sea, pero que les guste trabajar, porque de acuerdo a lo que uno haga, así mismo uno tiene sus gustos, tiene su salud, tiene su posición, muchas cosas, y también la ayuda a las demás personas, porque un emprendimiento mío, una idea de una empresa mía, con el tiempo también se vuelve que es un aporte para un tercero, para una persona que yo debo de tener y es un beneficio para todos y muchas familias detrás de eso. Entonces es una cadena. Eso le podría yo dejar a ellos, que les guste el trabajo, que se den cuenta que a través de su trabajo solucionan muchas cosas. Y bueno, qué bueno de aquí a mañana poder ver que nuestra empresa ya no solamente agencia, sino que ya nos vuelve, pues, por ejemplo, transportadores de carga, que ya no me toca estar subcontratando a un aliado de transporte de carga, sino que ya allá, bueno, entonces el hijo de Alejandra abrió la empresa Mundiaduanas Transporte.
Algo así, que el marítimo, que podamos traer desde ya también tener nuestro operador de carga marítima, porque todo eso no lo puede hacer uno todo en una sola empresa, pero todo va ligado, es como un solo paquete. O sea, hay muchas cosas todavía por hacer y Crecer. por crecer y que nuestras generaciones también ya se hagan cargo de ello. Sí, usted me dice que me ve muy joven y todo eso, pero sí, qué rico que de pronto uno pueda ir delegando ciertas cosas y pues obviamente que uno va a estar ahí porque yo no me veo sin trabajar. Yo le pido a Dios que primero pues me dé salud y que pueda tener las ganas de trabajar porque a mí me gusta mucho trabajar y me gusta lo que hago, por más inconvenientes que hayan y todo eso, me gusta lo que hago. Entonces, pero poder estar de pronto al lado de mi hijo, de mis hijos, de mi sobrina, de mis nietos, guiándolos, ayudándolos y pues ver crecer la empresa con más veras. Eso es lo que yo de pronto pienso para más adelante y que me gustaría ver de mi generación a futuro. Obvio, ¿no? Y seguramente además con este interés que tienen tanto tu hijo como María Alejandra, que ha Sí, nacido también de un interés personal y no de una obligación de tener que estar en la empresa, creo que con más veras seguramente eso van a encontrar ustedes en un futuro. sí. Vamos entonces cerrando con dos cosas. La primera me gustaría preguntarle a María Alejandra, ¿cuál es eso que tú has visto, lo llamo yo ese superpoder, que tú has visto o que tú crees que es ese superpoder que ha contribuido al éxito y a la longevidad como familia y como empresa y que te parezca importante? Y luego ya hablemos un poquito del futuro, de lo que estábamos hablando. De hecho, ya aquí Sandra nos dio bastantes ideas de lo que ella se imagina que pudiese ser esto en un futuro, pero escribamos un poco o imaginemos cómo podrían ser también esas páginas del libro a futuro en los próximos años. Entonces, si quieres, dale María Alejandra, y ya vamos cerrando con el episodio de hoy. Yo creo que, como yo te comentaba antes, pues era como ver que cada uno, como de mi familia, ha salido cada vez luchando más y eso como que inspira demasiado. O sea, soy la más chiquita dentro de la familia, como de nosotros, y realmente ver paso a paso lo que ha llegado a ser, tanto de los fracasos, de cómo se han levantado, de cómo como familia también nos hemos unido cuando hemos tenido adversidades. Por ejemplo, lo que te comentaba, mi mamá no es como tal directamente dentro de la empresa, pero ella, cuando de pronto haya una adversidad, ella se mete en que se pueda ayudar, y nos unimos realmente como familia y eso motiva demasiado. Y lo que yo te decía que inicié pues estando en la universidad con ellos fue por ese misma como no presión, sino como que ver cómo yo pertenezco a esa familia y yo quisiera de una vez empezar a hacer algo, porque más que pensar en no estoy haciendo algo como ellos, es ver que podía hacerlo y sorprenderme a mí de que sí podía tener todavía esos genes dentro de ellos y sacar como esa parte, de que si me gustaba trabajar realmente y que si podía hacerlo, pues demostrarme a mí misma, de que era capaz dentro de ello. Entonces, como sobre todo trabajar al lado de mi tía todos los días, verla a ella manejar a los clientes, que hablar con uno, hablar con otro, facturar, mirar aquí, revisar un correo, se acuerda de absolutamente todo, es impresionante. Le habla a un cliente como si tuviese en la mente cada palabra que le va a decir y la llama a otro y le dice exactamente algo diferente. Y yo digo, yo tengo que anotar todavía todo lo que ella me dice porque siento que voy a olvidar algo y es impresionante. O como ver esa madurez que tiene, obviamente, y es ver que ella puede estar en un momento de crisis con alguna importación, con algo que la está preocupando, la llama a un cliente y eso habla con la tranquilidad del mundo y es como, Dios mío, ¿cómo lo hace? ¿Cómo puede? Yo me estreso y la persona que me llegue a decir hola ni se me acerque porque estoy estresada. Y esa parte da como cómo puedo llegar a ser de cierta manera como ella en mis cosas y aprender de esas cosas buenas que ella siempre me ha enseñado y ir mejorando cada día, como lo que te mencionaba. He tenido altibajos como entre responsabilidades tanto de mi vida, de mi estudio, y pues en este momento que me metí en el trabajo dije, si me meto en ello es porque realmente pues quiero demostrar y ser responsable dentro de eso. Entonces, es de aprender todos los días y ver cómo con ello puedo seguir, mejorando dentro de la empresa, también ayudando como a fomentar si alguna idea pues va a servir en el futuro, y también en lo que yo quisiera hacer.
ya, pues, ya terminando pues ahorita la carrera, sí pienso seguir ayudando, sí me veo dentro de ella, porque esto del comercio exterior me llama mucho la atención y no lo había visto estando tan cerca de ellos. Realmente cuando entré pensé, ok, veía una parte, pero no todo el voleo que tienen dentro de ello, y eso me gusta como cada parte de lo que se hace del proceso. No, y de verdad que es eso. Yo siempre que estoy sentada con siguientes generaciones y con los papás, en este caso tíos, me hace muy feliz poder ver esa pasión y ese gusto, ese interés y sobre todo esas cosas tan bonitas que han venido sembrando en esta siguiente generación, que se notan, que se ven en el discurso, que se ven en lo que hacen estas siguientes generaciones y que no es armado, no es, seguramente María Alejandra no está diciendo eso por decirlo o por quedar bien con la tía que tiene ahí al lado, para que le suba el salario. Lo está Al de la diciendo jefa acá realmente. presente. Lo está diciendo realmente porque es algo que es genuino, que es real, que lo siente y que de verdad es reflejo de la buena formación que ha tenido María Alejandra. ¿Y de dónde viene eso? Pues de esa persona que tiene al lado, de la mamá, de la abuela, de la familia en general que ha estado ahí acompañándola en ese proceso. Y seguramente si nos sentamos también aquí con tu hijo Sebastián, vamos a encontrar mucho de eso ahí también. En una próxima ocasión lo entrevistamos también a él, pero vamos a encontrar Claro que seguramente sí. mucho de Vamos a eso sacarla. ahí. El tiempito, Claro, Sí, sí. toca sacar el tiempito. sí, sí, Entonces, sí. Sería muy de bueno. verdad que admirable y felicitaciones también por ese trabajo que han hecho, que además tenemos aquí presente igual a toda la familia, si no estoy aquí sentada, porque ha sido un trabajo muy bonito que han venido haciendo de generación en generación para lograr sembrar eso en esa siguiente generación. Y creo que eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia no solamente para ustedes como familia, sino también para la sociedad en general. Necesitamos más personas con ese espíritu, con ese compromiso genuino y real por querer hacer algo, por querer hacer de este mundo un mejor lugar, que yo creo que eso hace mucha falta porque a veces vemos unas cosas en nuestra sociedad que son bastante complicadas y que uno se pregunta, pero ¿por qué están pasando estas cosas? Entonces Sí. me llena de alegría saber que estamos haciendo las cosas bien desde la familia, porque es desde donde mejor las cosas, desde donde mejor deberíamos hacer las cosas. Así es. Así que bueno, súper bonito poder escuchar eso. Y veamos entonces también, Sandra, cómo se van llevando estos siguientes capítulos del libro. Cuéntanos qué tienen ustedes pensado. Hoy en día ya son agencia aduanera. También de paso le cuentas a nuestros oyentes ustedes qué hacen, pues porque nos sobra que por aquí podamos conseguir algunos clientes también en esta entrevista, conociendo un poco más. Nosotros tenemos un eslogan y es familia empresaria compra familia empresaria. Deberíamos hacer eso mucho más cuando escuchamos además que hay personas que están haciendo las cosas bien desde el corazón, con el alma y con mucha pasión, por supuesto, y responsabilidad por lo que hacen. Así que cuéntanos qué más tenemos nosotros para los próximos capítulos de este libro que llamamos Mundi Aduanas, un mundo de lucha y trabajo, que se viene para los próximos años, Seguir luchando y seguir trabajando. obviamente. Aparte de ello, nosotros que nos dedicamos a qué? A importar, a darle la facilidad a la persona emprendedora que quiere traer de fuera del país y querer tener acá una comercialización de algún producto, que nosotros les podamos dar esa facilidad de qué tiene que hacer para poderlo traer. Como esa guía, ¿no? Nosotros esa asesoría la podemos prestar también, analizar, porque para entrar acá uno no puede importar de todo, ¿no? Todo tiene también su trámite y sus permisos, no puede traer uno. Entonces, como esa asesoría que nosotros podamos brindarle a la persona o al importador, al futuro importador, esa guía, nosotros nos encargamos de todo ello. Para futuro, como le comentaba, nosotros no queremos parar aquí, nosotros queremos volvernos una agencia de aduana ya nivel uno, donde nosotros podamos tener contacto con otras mercancías directas, volvernos, prestar un mejor servicio a empresas que necesitan la libre importación, bueno, una cantidad de cosas que eso encierra. Queremos llegar como a eso, a eso. También poderle brindar a los importadores la seguridad del transporte.
directo, o sea, que podamos tener un puerta a puerta, que desde que compran allí en el exterior hasta que llegan acá al portón de su empresa. Eso queremos prestar ya directo, porque igual todavía lo hacemos, pero con empresas aliadas. Entonces, la idea de nosotros es crecer más en cuanto a los servicios, ya que seamos directos y estamos trabajando en ello. Porque pues aparte de la experiencia también vienen cosas más adicionales, que es el capital de trabajo, los permisos, eso lleva tiempo. Entonces, ahí vamos con nuestro equipo de trabajo, poder tener mucho más personal, abrir más oficinas, más sucursales, pero todo eso es poco a poco, porque pues, como le digo, nosotros ahorita estamos iniciando ya con nuestra nueva etapa, pero nos vemos de aquí a mañana teniendo sucursales en muchos más sitios. Ahorita tenemos 4 sucursales, pero queremos estar si se puede, en cada sitio de aduana, maravilloso, eso sería lo ideal. Entonces, eso es lo que nosotros proyectamos como empresa. Yo me imagino que ahí María Alejandra está tomando nota para ver lo que tiene ella como proyectos de intraemprendimiento en la empresa familiar, Eso porque lo ahí único que ya hay es es que trabajo. tela para tejer, como es que se dice acá, hay mucho que hacer. Obviamente, y Entonces, sobre todo, sí. pues lo importante es que tienen el equipo, tienen la intención, las ganas y por supuesto, pues mucho conocimiento en el tema que ayuda a poder llevar a cabo todos esos sueños que tienen como empresa familiar. ¿Cómo, cómo cerramos el episodio? No sé qué quieren decirle a nuestra audiencia, cómo quieren cerrar una reflexión de pronto cada una para que le quede a nuestras familias empresarias un par de cosas ahí que quieran, con las que quieran cerrar cada uno. Bueno, yo me adelanto y yo diría que pensar siempre que los sueños son posibles, que no es fácil, que no es fácil, pero desde que haya la intención, desde que haya el amor por hacer las cosas, siempre se puede lograr lo que uno se proponga, lo que uno se proponga siempre se puede lograr. Entonces, que hay que trabajar muy duro, que como dicen por ahí, no todos los días son claros, también hay días oscuros, también hay cosas difíciles, pero está en la actitud que uno le coloque a esa situación. Entonces, que uno no se debe dejar vencer, que siempre uno tiene que soñar e ir a futuro. Así yo diga que, uy, no, pero yo qué tal en este momento yo haber pensado cuando inicié que voy a tener una agencia o que voy a tener, no, nunca, de pronto en ese momento no lo pensaba así tan en grande y hoy en día ir ya avanzando más y más, eso me hace ver que uno sí puede hacer las cosas desde que uno quiera. Entonces, que hay que estudiar mucho, que hay que formarse, eso es muy importante, que estudien, que se capaciten, que aprendan. Y lo que siempre he dicho, ¿no? Que amen el trabajo y el hacer las cosas bien, en ayuda también en pro de los demás, ¿no? También hay que pensarlo de esa manera, porque en mi actividad hay cosas que otras personas, otros empresarios hacen y pueden ejecutar, entonces sentirse uno feliz que con lo que yo hago, a lo que me dedico, le facilita también a otras personas el continuar en su diario vivir. Entonces, eso es lo que yo diría. Yo creo que por mi parte es más hablando como de mi generación, de lo que se nos viene a muchos como universitarios, incluso quienes están cerrando, por ejemplo, en el colegio, y es tener oportunidades. Realmente es estas oportunidades que, por ejemplo, tenemos como de empresas familiares, las personas que venimos como con esa empresa familiar, realmente es tener esa oportunidad que no muchos tenemos y aprovecharla porque siento que nosotros también tenemos como mucho esa idea de yo puedo solo porque me tengo que pegar a mi familia, si lo hago van a pensar que solo es por ellos y realmente es saber que hay una oportunidad. Quien la toma y decide cómo hacerla para bien es ya el camino que uno va a decidir, pero pues las oportunidades están para eso. Quien me la dé y cómo se me presente, eso es una cosa, pero como la represente y realmente la vaya haciendo, va a ser mi camino y como yo la vaya haciendo, pues va a representar demasiado a mi futuro. Entonces es como atrevernos como a que sí tenemos una oportunidad tan grande y es pegarnos como un poquito a la familia y saber que tenemos una familia empresaria, luchadora en este caso, y que realmente nos pueda apoyar
pues es más tener esa dedicación también de seguir como esos pasos que si a ellos les funcionaron y si yo tengo una idea, ¿por qué no seguirla? Y ir mirando qué oportunidades poco a poco se nos vayan presentando. Bueno, ahí le queda entonces a todas las generaciones que nos están escuchando esta reflexión, tanto de Sandra como de María Alejandra en este espacio. Antes de cerrar, se me había olvidado. ¿Por dónde me los pueden conseguir? Página web, redes sociales, ¿en dónde están? Antes de cerrar. La página. Sí, la página. Por la página, nosotros tenemos una página web, es Mundiaduanas y Servicios SAS, ¿sí? Mundial de Aduanas y Servicios. .com. Sí. Mundiaduanasyservicios.com. Ujú. Ahí está el número de teléfono y nuestros correos y está toda la información realmente de la empresa, de lo que se hace y como tal el grupo y a lo que nos dedicamos. Bueno, un mundo de lucha, Mundiaduanas, un mundo de lucha y trabajo. Es el episodio del día de hoy. Les agradezco por habernos acompañado en este espacio. Para mí fue un gusto tener esta conversación con ustedes. Como siempre, es un espacio que yo en particular me gozo un montón. Me gusta escuchar todas estas historias y espero que, pues, para nuestros oyentes siga siendo esto un espacio de inspiración también, de ver que es posible hacer las cosas, que aun cuando sabemos que vivimos en un país que tiene bastantes complicaciones diarias y que bueno, también hay una situación política que nos afecta a todos. Creo que todavía quedan muchas cosas por hacer en este país, mucho por construir y me encanta, como siempre, escuchar a familias empresarias que realmente hacen la diferencia desde la raíz. Así que muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Gracias a ustedes, María Alejandra y Sandra. Muchas gracias por la Gracias. invitación. Gracias.